lógica del encuentro, pero tal vez él nos Y pueda sí. decir Hola Hola, Javi. si se escucha bien o ¿cómo estás? ¿Me no. escuchas bien? Sí, yo perfecto. Súper, se ve bien también, ¿verdad? Sí, ya estamos en Súper, vivo. yo creo que sí. A ver si... Bueno, Nico está Me desde dijo otra Nico que cuenta se le de la lógica del desconectaba él, encuentro, así que pero tal vez Ya. él nos se pueda va a volver a decir conectar. si se escucha bien o no. ¿Cómo estás, Jai? ¿Cómo te trata la cuarentena? Yo creo que sí. Súper. Estoy aquí No, acomodando me todo. dijo Nico que se le desconectaba a él, así que creo que salió y se va a volver a conectar. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien, aquí llegando del trabajo Sí, hace la verdad. poquito. La verdad es que a pesar de la pandemia, llevo como Qué una vida suerte. bien normal porque estoy con Que en trabajo Santiago no pasa lo mismo, porque presencial, jornada vos no estás en completa todos los Santiago, días, estoy en tomando los Santiago, creo que las cuidados cosas son muy necesarios, nada, distintas. pero no me puedo quejar. La verdad es que no me Bueno, puedo Javi, quejar. si te Tengo Sí, queremos la hacer una... verdad. trabajo, llevo una vida bastante Sí, ya que normal. hablamos esto de que no He estás en podido ver a mi Santiago, Qué familia, a mis suerte. amigos, amigas. mientras se Sí, conectan más Que en Santiago no personas, pasa lo mismo, porque afortunadamente. vos no brevemente estás en Santiago, presentarte. entonces en Nada Santiago más creo que las dijimos que cosas son sos muy Javiera distintas. Así Baeza y es. bueno, que nos cuentes un poquito Bueno, Bueno, sobre Javi, si acá te igual querés está presentar, crítico. sí, ya que hablamos esto de que no estás en Santiago, aprovecho Ujú. mientras se conectan más personas, si querés brevemente presentarte. Nada más dijimos que sos Javiera Baeza y bueno, que nos cuentes un poquito sobre vos. Bueno, dale. Sí, bueno, soy Javiera Baeza, vivo en Temuco, en Chile, región de la Araucanía, territorio ancestral mapuche denominado Gualmapu. Soy, bueno, estudiante en un stand-by de Derecho. Trabajo, sí, relacionado con eso, tanto laboral como activista. Me dedico al activismo feminista y con enfoque en derechos humanos. Así que eso es como mi carta de presentación básica. Y bueno, acá en este momento igual sí, estamos después vamos haciendo a algunas preguntarte cosas sobre relacionadas con el proceso el tema de con tu constituyente, ya trabajo que con se las nos viene mujeres el hortaliceras, plebiscito pronto, pero y también ahora que trabajo mencionaste esto territorial del proceso principalmente constituyente que están viviendo ustedes en Chile, con Nico de tenemos mujeres la idea hortaliceras de mapuche, tal vez hacer un vivo así que ahí sobre nos eso, vamos porque, moviendo en bueno, hartas cosas. yo no sé si en Sí, después Uruguay vamos a o en preguntarte países de sobre la región se el conoce tema con tanto tu trabajo con las en este mujeres momento hortaliceras, crucial desde el pero punto de vista político que están ahora que viviendo mencionaste ustedes, esto entonces del proceso estaría bueno como constituyente también que darle están viviendo ustedes visibilidad en Chile, a ese tema, con pero bueno, Nico tenemos con Nico la tenemos idea siempre muchas de ideas tal vez hacer un y video a sobre veces eso, tenemos que porque, ir de a poco porque si no nos bueno, abrumamos. yo no sé si en Eh, Uruguay o en otros países sí, de la pero bueno, región se quería conoce preguntarte tanto primero y sobre este principal, para las momento personas que crucial están desde el punto de acá vista político que están viviendo conectándose ustedes, ahora, entonces estaría em, bueno como también darle ¿de quiénes visibilidad hablamos cuando a hablamos ese tema, pero del bueno, pueblo mapuche, con Nico ¿no? De la tenemos siempre comunidad muchas mapuche. ideas ¿Quiénes son? y a veces tenemos que ir de a poco porque si no nos abrumamos. Eh, Es verdad. sí, pero bueno, quería preguntarte primero y principal para las personas que están acá conectándose ahora, eh, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos del pueblo mapuche, ¿no? De la comunidad mapuche. ¿Quiénes son? Bueno, sí, el pueblo mapuche es el principal pueblo originario de Chile, del estado actual, o sea, del actual estado chileno. Corresponden al 80% de la población de aquellos que se identifican como pertenecientes a algún pueblo originario, de acuerdo al último censo del año 2017, que a pesar de ser una nación con diversidad de pueblos originarios, es curioso darse cuenta que solo el 12,69% de la población se identifica como parte perteneciente a un pueblo originario y de ese porcentaje el 80% corresponde al pueblo mapuche. Bueno, este pueblo no solamente es notorio por Ujú.
Si es que Ujú. territorio sur principalmente de Chile, era el principal pueblo, y bueno, mapuche, el mapuzungún, que es su lengua originaria, significa gente de la tierra. Mucha gente, por error, para hablar en plural, ¿cierto? Dice los mapuches. ¿Mm? Es mapuche porque che vendría siendo el plural que es gente y mapu es tierra. Para la cosmovisión del pueblo mapuche, no solamente cuando hablan de gente de la tierra es en el sentido físico, también para ellos el límite norte del territorio donde se instaló el Estado de Chile, ¿cierto? Habitado por el Imperio Inca, pero no pudo avanzar hacia el sur justamente porque este pueblo era reconocido como un pueblo guerrero, ¿cierto? Un pueblo como de alta belicosidad. Entonces los incas nunca pudieron someter al pueblo Ujú. mapuche para que fuera parte también de su imperio. Por eso no pudieron seguir extendiéndose hacia el sur y por lo tanto al menos en la etapa precolombina, se podían encontrar el pueblo mapuche desde el Valle Cachapual, que estamos hablando de la sexta región, por ahí donde está actualmente Rancagua, un poquito al sur de Ujú. Santiago, hasta más o menos Chiloé, que eso es acá más al sur de Temuco, décima región. Y igual este pueblo mapuche en general se podía ir dividiendo de acuerdo al sector del territorio que habitaban, donde encontramos a los picunches, que era lo que se encontraban justamente al norte, por ahí entre también el Valle Aconcagua, que está en la quinta región, Valparaíso, hasta Cachapual, eran los Muy picunches. interesante que nosotras Luego estábamos hablando, bueno, con Nico también, encontramos más hacia el sur cuando los estábamos huilliches, tratando que de organizar son los este que vivo, llegaban es el hasta tema de la Chiloé, y representación, en el ¿no? sector Porque, bueno, costero yo no soy las mapuche, quenches, que es tú gente del Javiera mar, tampoco y en el sos sector mapuche, cordillerano y los sé que esto es algo muy pehuenches, que es importante la gente en el tanto fondo para de la cordillera. les que Eso es formamos a parte de grandes la rasgos lógica del quiénes son los encuentro, mapuches. como para ti, Y un punto hablarnos interesante que sobre nosotras estábamos lo que hablando, decía bueno, con Nico Spivak, también, ¿no? El subalterno cuando puede estábamos hablar, él se tratando de preguntaba, y por organizar supuesto este que puede vivo, hablar, lo que pasa es es el que tema de la no siempre es representación, ¿no? escuchado. Porque, bueno, Entonces, yo no soy mapuche, tal vez tú, Javiera, tampoco sos quería mapuche, como tocar y con sé que este esto es algo muy punto, importante ya tanto no, no en las para los que conversaciones forman. nuestras por detrás en la producción, sino Lo que decía explicitarlo. Spivak, ¿no? El Eh, subalterno puede Vos hablar, él se contaste, bueno, preguntaba, y por quiénes supuesto que son, puede hablar, lo que pasa es quiénes que forman parte de este no pueblo siempre es mapuche, escuchado. porque es Entonces, importante tal el tema vez de la representación, y por eso quería como hoy tocar vamos con a este tener este vivo como punto, más ya no introductorio, en las conversaciones nuestras para luego seguir por detrás en profundizando la en producción, sino parte 2 parte 3 las que explicitarlo. tengan que ser, Eh, con ya ya nos personas que contaste, sí bueno, se quiénes son, autoidentifiquen como mapuche, quiénes forman que parte de este muy pueblo gentilmente nos mapuche, vas a hacer el contacto. porque es Quería importante preguntarte entonces, el tema de la ¿por qué representación, y es por el eso tema de la hoy representación tan vamos a tener importante? este vivo como más introductorio, eh, para luego seguir profundizando en parte 2 parte 3 las que tengan que ser, con ya personas que sí se autoidentifiquen como mapuche, que muy gentilmente tú nos vas a hacer el contacto. Pero quería preguntarte entonces, ¿por qué es este tema de la representación tan importante? Sí, bueno, lo que ocurre es lo que no solamente Ujú. pasa con pueblos originarios, sino como lo conversábamos ahí por correo electrónico y todo, sino que con todos aquellos que se encuentran en lo que podemos llamar como las subalternidades, ¿verdad? Esas voces que no son escuchadas, que generalmente son marginadas, eh, y sobre todo que son marginadas de las decisiones Ujú. políticas, sociales, ¿verdad? Ocurre con las mujeres, ocurre con las disidencias sexuales y de género, ocurre con las discapacidades, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la representación? Porque al menos quienes nos planteamos desde una vereda que es
antipatriarcal, anticolonialista, anticapitalista, creemos que no podemos seguir reproduciendo esas lógicas, sino que tenemos que superarla y para eso hay que abrir el espacio para que estas voces que no son, que históricamente no han sido escuchadas y que aparte han sido siempre oprimidas y violentadas, tengan espacio para poder hablar por ellos mismos y no uno tomarse la interlocución de aquello. En este caso en particular, yo, claro, yo no soy mapuche, probablemente soy también como la gran mayoría de los chilenos mestizaje, así que algo por ahí debe andar, pero no soy una persona racializada en el fondo. Por lo tanto, acepto la invitación con mucho respeto para dar a conocer desde la perspectiva también de una persona que reconoce la existencia de este pueblo en este territorio, Eso que acabas en donde de mencionar, coexistimos, ¿no? Que sos una mujer cohabitamos, gualmapuche, en donde es necesario gualmapuche, plantearnos también desde una porque posición vivís en horizontal el territorio y gualmapu, nos también lleva a la reconociéndome siguiente sí pregunta como y es explicar, Gualmapuche, bueno, como ¿qué es habitante del este Gualmapu, territorio conocido aunque no como sea Gualmapu? Y sobre propiamente todo, tal ¿por qué concentra gran una parte mujer de mapuche. el movimiento de Eso que resistencia y acabas de la de lucha mencionar, ¿no? De del que sos pueblo una mujer mapuche? gualmapuche, porque vivís en el territorio Gualmapu, nos lleva a la siguiente pregunta y es explicar, bueno, qué es este territorio conocido como Gualmapu y sobre todo por qué concentra gran parte del movimiento de resistencia y de la lucha del pueblo mapuche. Bueno, sí, Gualmapu es conocido como el territorio ancestral mapuche, ¿ya? Es el territorio que históricamente ha sido habitado por este pueblo desde antes de la instalación del Estado chileno, por una parte, que es lo que se denomina Gulumapu, pero tenemos también Puelmapu, que es el que Gualmapu no solamente este país, ¿verdad? Ujú. Digo en ambas partes, Puelmapu y Gulumapu. En el caso del pueblo mapuche, dos momentos. En la mal llamada pacificación de la Araucanía, Sí. que así se le llama en la historia, pero en realidad no es una pacificación, sino que es una ocupación violenta del territorio, que ocurre por ahí en 1861, que comienza el año 1878, ¿ya? Sí. Ocurre en el caso del Estado de Chile, a partir del siglo XIX, lo que busca es consolidar la conquista del territorio y por lo tanto poder extender su soberanía hacia el sur, lo cual no fue posible por mucho tiempo porque se encontraba este pueblo acá en este territorio, en lo que podemos identificar desde el Biobío al sur, y por lo tanto esto dividía Chile y por lo tanto también fraguaba los intentos de poder conquistar de forma total el territorio que hoy en día conocemos como el Estado de Chile desde Arica a Magallanes. Estaba como cortado en este sector, en este territorio, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente porque la nación mapuche y sus habitantes se negaban a ser conquistados y a ceder no solamente su territorio, sino también su cultura. Como mencionaba anteriormente, eh, hay, cuando hablamos de tierra, de territorio, para ellos es algo mucho más completo que el concepto físico. También hay un factor cultural, una cosmovisión que es muy importante. O sea, el mapuche no vive alejado de su tierra, ¿ya? No concibe la vida de esa forma. Eh, Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que el ejército de Chile en este momento de conquista invade de forma sangrienta
se apropia de los territorios, de grandes extensiones de territorio. ¿Para qué? Para posteriormente venderlas, entregarlas a colonos, a extranjeros, y así se fue poblando y se fue creando, en el fondo, el chileno, ¿verdad? En base a la Ujú. colonización, ya se empieza a habitar por chilenos y colonos, que básicamente, como decía, es el mestizaje propio de la colonización, no solamente española, sino que posteriormente, al menos en este territorio, principalmente de inmigrantes alemanes e italianos. Luego, ¿qué hace el Estado? Le entrega a algunas comunidades mapuches sobrevivientes títulos de merced, que en el fondo es como que el Estado les reconoce su propiedad sobre el territorio que siempre fue de ellos. Y ¿qué ocurrió? Que muchas comunidades igual terminaron perdiéndolas cuando con la creación, o sea, con la creación del Código Civil y por lo tanto del sistema del derecho civil, conservador de bienes raíces, etcétera. Ujú. Obviamente para un pueblo como este no necesitaban un título de propiedad para ser dueños de su territorio, pero la instalación del ordenamiento jurídico del Estado de Chile dice que tú para ser dueño necesitas un título inscrito en un conservador de bienes raíces y por lo tanto, como no tenían este título inscrito, venían otros que sí conocían del derecho, que sí sabían leer y escribir, conocían el lenguaje, el español, y terminaban inscribiendo entonces como suyos títulos de propiedad que en realidad pertenecían incluso por títulos de merced, y hasta el día de hoy todavía se está intentando recuperar territorios. La gente trata de recuperar su territorio. Y bueno, por ahí por el año 1929, como que termina esta violenta erradicación de la nación mapuche y hay una reducción drástica no solamente de la población, sino que también de la tierra que originalmente ellos tenían. O sea, los mapuches quedaron reducidos a cerca del 5% del territorio que es de ellos por derecho originario, por derecho ancestral. Y alrededor de 33.000 mapuches quedaron sin tierra o simplemente fueron erradicados. Así que, ¿qué ocurrió? Que las comunidades se vieron forzadas a vivir lejos de sus territorios, lejos de donde está su raíz ancestral, de dónde está su cosmovisión, de Ujú. dónde está, por ejemplo, los ñen, que son para ellos su espíritu, sus tradiciones, fueron relegados a reducciones, a espacios muy pequeños, en donde aparte tenían que empezar a convivir con el chileno, con el colono, con el migrante, donde obviamente los códigos de vida son totalmente diferentes y esto además causa un empobrecimiento porque ellos vivían de la tierra. Claro. Luego empiezan estos procesos de migración campo-ciudad, en Ujú. donde ellos se ven obligados a venir a la ciudad porque ya en los sectores campestres, rurales, no tienen tierra, no tienen forma de... Ujú. ellos tienen podríamos llamar, economía de subsistencia, de lo que les da las aguas, la región de la Araucanía es la región más pobre de Chile, tanto en pobreza como factor eh, tradicional de pobreza. Y pobre, o como muchos dicen que el mapuche es pobre, y el mapuche no es así. El mapuche fue empobrecido porque fue Ujú. despojado de lo único que tenía para subsistir, que es la tierra. Cuando se dice mucho, acá se ve mucho como
tú ves, no sé, los campos cultivados por los colonos, por los migrantes, y versus muchos campos de Bien. mapuches que Y en Gaby, algunos ahora que periodos estamos no hablando, bueno, están plantados, de tiene esto de que la ver también definición con del su territorio más allá cosmovisión, de lo porque ellos físico, respetan los ciclos de la tierra. porque el Exacto. Entonces no la territorio están explotando, para no es que el pueblo o planta, o la sea, comunidad siembra, cosecha y vamos de nuevo. mapuche, No, ellos también está respetan atado a la el identidad ciclo de la cultural y a tierra la y su cosmovisión, o propia sea, la forma de ver el regeneración. mundo. Y eso es lo Me imagino entonces que una de las reivindicaciones o los reclamos históricos que existen es De esto de la recuperar definición del estos territorio más allá de lo territorios que físico, justamente de que al el forjar territorio el Estado-Nación para chileno fueron el arrebatados, pueblo o la comunidad pero no debe ser el mapuche único. Me imagino también que también debe está haber atado a otros la reclamos identidad cultural vinculados y a la con cosmovisión, o sea, la forma con de el ver el reconocimiento del mundo. derecho a existir y a Me existir imagino entonces que de una de las acuerdo con reivindicaciones o los reclamos históricos que su propio existen es paradigma, su propia cosmovisión recuperar de cómo estos entienden territorios que y quieren justamente vivir su vida al forjar el como pueblo. Estado-Nación Entonces, chileno fueron ¿cuáles arrebatados, dirías tú que son pero los no debe reclamos ser el tal vez más único. Me imagino que urgentes también debe en haber esta otros lucha reclamos mapuche y vinculados con resistencia que hasta el con día el de hoy se reconocimiento del derecho a mantienen? existir y a existir de acuerdo con su propio paradigma, su propia cosmovisión de cómo entienden y quieren vivir su vida como pueblo. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los reclamos tal vez más urgentes en esta lucha mapuche y resistencia que hasta el día de hoy se mantienen? Ujú. principalmente en la región de la Araucanía, en las provincias de Malleco y Cautín, ¿ya? Malleco por el norte de la Araucanía, Cautín por el sur, que es donde yo me encuentro, donde está Temuco, ¿ya? Ujú, Esa es la principal demanda, Ujú. pero también obviamente hay derechos colectivos, por derechos políticos, por derechos culturales, que todo esto lo podemos englobar, ¿cierto?, dentro de los derechos colectivos, porque obviamente cuando tú tienes un territorio, cuando tú te consideras parte de una nación, nosotros, claro, hablamos ujú, normalmente de pueblo mapuche, pero ellos también se reivindican como nación desde el momento que creen que tienen los elementos para ser una nación, como es un territorio, como es una lengua común, como es también un sistema de organización político, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que sin su territorio, lo demás de un Ujú. sistema social, colectivo, no funciona. claro. Entonces, y bueno, ¿en manos de quién están esas tierras además? De familias adineradas y de empresas forestales, empresas hidroeléctricas. O sea, acá la lucha por la recuperación del territorio también es la lucha por la sostenibilidad de la Arruinada. vida, la lucha por Ujú, el agua, es la lucha por el bosque nativo. Acá las plantaciones de las forestales, principalmente pino eucalipto, lo que hacen es chuparse toda el agua de la tierra, secarla y degrada mucho la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que luego estas forestales se van y esa Ujú. tierra queda ahí, arruinada. exacto, no es una tierra productiva. Tiene que pasar mucho tiempo porque cambia el pH, o sea, es algo muy dramático en realidad. Entonces, bueno, esa es justamente una de sus principales reivindicaciones, pero también está lo relacionado con el reconocimiento en el fondo, que existen, ya que existen, Ujú, Como que no Bolivia, son siguiendo los pasos como de comunidades Bolivia. aisladas, sino que son un pueblo que busca organizar ese reconocimiento, y esperamos que lo podamos dejar ahí bien plurinacional, que está como conformado Bolivia, por, siguiendo los pasos de exacto, Bolivia. exacto, que está conformado por diferentes naciones originarias que son anteriores a la instalación del Estado y que además tienen derechos colectivos. Ujú. Ese es algo fundamental. O sea,
No porque el Estado de Chile no los reconozca, ellos no existen, pero obviamente este reconocimiento también les da derechos políticos y les da también lo siguiente, esto está como en grados, ya como ordenado. Ujú. Entonces, no solamente hablamos de plurinacionalidad para que puedan tener reconocimiento de sus derechos políticos, sociales, culturales, económicos, sino también su lucha es por la autonomía. Cuando nos referimos a autonomía es cuando los pueblos hacen suyos estos derechos. Y ahí ya vamos más allá, no solamente a estos derechos colectivos, sino, por ejemplo, la salud, la educación. Dentro de la cosmovisión mapuche, la salud, la medicina es muy Ujú. diferente a la visión occidental. Ellos Claro. tienen su machi, tienen En su lengua, me sus imagino también. medicinas con las hierbas, el lahuén, ya saben identificar qué hierba es para cada acción, etcétera. Entonces, Exacto. poder también reconocer aquello les da Ujú. autonomía, en educar en sus propias formas, en educar En no su dentro de lengua, me este, imagino también. exacto, no dentro de este currículo que nos enseña matemática, lenguaje, historia, Y bueno, es que eso es un mecanismo de asimilación hasta el día de hoy que permanece. Sí. que en este territorio no se hable mapuzungún, no sea reconocida, o al menos por último como segunda lengua, donde en escuelas, incluso en sectores rurales de alta población mapuche, tampoco se enseña el mapuzungún. Y ¿Ya? bueno, Y es que eso es eso un mecanismo de obviamente, asimilación hasta el día de hoy que bueno, permanece. Sí. justamente lo que te iba a decir, es algo político también, Ujú. así como este sistema ha tratado de despolitizarnos Exacto. y deshumanizarnos, también ha tratado de quitarnos nuestra identidad cultural, y en este caso la identidad cultural de un pueblo, porque sabemos que el capitalismo lo que trata de hacer es homogeneizarnos a todos, entonces Ujú. obviamente no, no hay espacio para... Ujú. de sus propios procesos. ¿Para qué? Para llegar a la autodeterminación, que es como este grado dentro de estas como Ujú. escalas que yo te mencionaba, que la autodeterminación también es un proceso que se alcanza cuando realmente tiene el poder político y por Ujú. lo tanto puede tomar decisiones colectivas, ¿ya? Eh, Porque de esa forma puede autodeterminarse. Por lo tanto, para lograr esta autodeterminación es necesario que los pueblos pasen por un proceso de autonomía y que puedan generar condiciones materiales para poder autodeterminarse, ¿ya? Ujú. ¿Y de qué forma podemos generar estas condiciones materiales? Cuando tenemos una concepción de la Sí, interculturalidad. Cuando sí. hablamos de interculturalidad, hablamos también de una horizontalidad entre las culturas. No hay una cultura sobre la otra, no hay un choque, ¿verdad? Sino que se relacionan de igual forma. La concepción capitalista, neoliberal, es el multiculturalismo, esto Sí, como de ir folclorizando, ¿verdad? sí, De ir Comida, tal incluso vez, o alguna expresión apropiándose lingüística que se culturalmente coopta. para sacar réditos Sí, económicos, para decir, bueno, sí, sí, nosotros, eh, no. ¿cómo no, cómo que no lo reconocemos si tenemos... obras de arte, ¿verdad? Tenemos comida, tal vez, o alguna comida, expresión claro, lingüística que se coopta. exacto, o vestimentas, etcétera, Sí, pero eso es multiculturalismo, eso sí, no es interculturalidad. no. Y lo que nosotros entonces, o lo que en realidad el pueblo mapuche y los pueblos tienen que entender como interculturalidad es un diálogo que debe existir entre pueblos. Cuando yo te decía al principio, reconocer de que coexistimos en un mismo territorio, que cohabitamos,
que no debe haber una hegemonía de uno por sobre el otro, sino que debe haber, y para eso debe haber un estatus jurídico que plantee esta igualdad jurídica. Y eso se logra también con lo que decíamos, por ejemplo, con el reconocimiento de la lengua, Ujú. ya Sí, que no justo haya eso te iba una a lengua que preguntar, predomine por con sobre el la tema otra, que de, en el fondo no haya una con el tema cultura que este predomine por que sobre la mencionaste al otra, principio, ¿no? Como que hay sino un prejuicio o un que podamos estereotipo ir de que nutriéndonos, ya que podamos la ir persona mapuche, dijiste que era, se veía como floja, aceptándonos. ¿no? Y Acá en ocurre realidad lo que estaba por mucho detrás era, bueno, la un respeto absoluto de discriminación, los el ciclos naturales racismo, en Sí, pro justo de eso te es iba a un preguntar rechazo, con el es un tema Claro, y eso rechazo a la claramente es cultura. una con el forma tema de este que discriminación, ¿no? mencionaste al Entonces, principio, ¿no? Como que hay un ahora hablamos prejuicio del tema o del un lenguaje, de estereotipo que el de que mapudungún no es, la por persona lejos, un mapuche, lenguaje dijiste que era, oficial si se veía como, del Estado de Chile, ¿no? Y en realidad lo que al estaba por menos detrás era, hoy, bueno, antes de un la respeto Constitución absoluto. nueva, y tampoco se enseña en estas escuelas que vos me dijiste que servían a comunidades que son predominantemente el mapuche. Entonces, eh, ¿en qué otras maneras se expresa esta discriminación que sabemos que existe contra Aún la no comunidad es mapuche en el ni por día de lejos un hoy? lenguaje oficial del Estado de Chile hoy, antes de la Constitución nueva, y tampoco se enseña en estas escuelas que vos me dijiste que servían a comunidades que son predominantemente Ujú, en el día de hoy. Bueno, como en gran parte del mundo, podemos identificar discriminación por razones de clase y por razones de raza. En el caso de las razones de clase, es por el alto nivel que Ujú. encontramos entre quienes son parte del pueblo mapuche, entre comunidades mapuche, y como mencionaba anteriormente, no es que per se sean pobres, sino que han sido Exacto. empobrecidas. Y bueno, ujú, la discriminación que encontramos quizás más latente es Ujú. la racialización, que mm, social, sino que también es institucional. Y cuando digo que es institucional, eh, la vemos de parte de instituciones del Estado, Ujú. de órganos, por ejemplo, o quizás las más agudas, el racismo policial y el Mm. racismo se nota que vienen de otros lados que generalmente son muy bien tratados. Pero sí, bueno, o sea, acá tenemos, este es un territorio, o el Mapuche es un territorio militarizado, en donde se protege el capital ujú. de las y esto obviamente lo que hace es que acá son baleados, niños que ven como la policía entra a sus comunidades, golpea a sus madres, a sus abuelas, se lleva detenidos a sus padres. Es Claro, claro. un dato que es bien interesante, que hay muchas personas mapuche Ujú, que se cambian el apellido por un apellido occidental, un apellido español, Claro, para no ser discriminadas. claro. Hay informes de la UNICEF
por ejemplo, en donde niños y jóvenes, el 68% reconoce que es más difícil, por ejemplo, encontrar un trabajo Ujú. siendo mapuche que no mapuche. El INJUV, que es el Instituto Nacional de la Juventud acá en Chile, también en encuestas que ha hecho la juventud, también se manifiesta que es más difícil encontrar trabajo cuando eres mapuche o no mapuche. Y tenemos en el caso de la discriminación judicial una ley que fue creada en dictadura el año 1984, que es la famosa ley antiterrorista. La ley antiterrorista ha sido utilizada para condenar y para seguir discriminando y criminalizando al pueblo mapuche. Lo que hace esta ley principalmente es que endurece las sanciones y los procedimientos para aquellos delitos que son tipificados como terroristas. ¿De qué forma? Por ejemplo, siempre por ley antiterrorista va a haber prisión preventiva, incluso, o sea, mientras se desarrolla el juicio, porque la prisión preventiva es para el proceso, para el plazo de investigación, pero mientras Ficticios, se pueden desarrolla el ser. juicio, aunque no se haya declarado culpable, la persona está en prisión. Y además de eso, la ley antiterrorista crea la figura de los testigos protegidos en los procesos judiciales. O sea, testigos que tú no sabes quiénes son, no tienen un nombre, no tienen una identidad. Ficticios pueden ser. Exactamente. Y esta Wow. ley ha sido utilizada para criminalizar al pueblo mapuche desde el año 2001. Entre el año 2001 y el año 2016, 100 personas fueron imputadas por delitos de terrorismo, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público. De esas 100, solo 9 fueron condenadas efectivamente por ley antiterrorista. Y de esas 9 condenas, 7 fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O 100%. sea, imagínate. ¿Qué más claro ejemplo de eso? Una Wow. ley que eh, imputa No, a es 100 escalofriante, personas sí. que Sí, finalmente sí, sí. solo puede Aparte con los condenar a datos se ve 9 y clarito. que esas 9, de esas 9, 7 son anuladas y todas esas personas eran mapuches. Ningún chileno, todos Cien por mapuches, ciento. 100% mapuche. Esa Wow. es parte del No, es racismo judicial. escalofriante, sí. Sí, sí. Se ve clarito. Sí, y aparte de eso, de que este es el margen que ha sido utilizado para los casos Sí, del que trabajo. dicen relación con comuneros mapuches, cuando son encarcelados, o sea, por una parte en el proceso judicial y cuando son encarcelados, tampoco se toma en consideración sus derechos internacionales reconocidos en el convenio 169 de la OIT. El convenio Sí, del 169 de trabajo. la OIT es Ujú. un tratado internacional que fue ratificado por el Estado de Chile el año 2008, que habla justamente sobre la instalación de los estados en aquellos territorios donde habitaban pueblos originarios. Estos pueblos se han Ay, no visto pensé que nos mermados perdimos. Ujú, principalmente en sus Ay, derechos colectivos y en sus derechos humanos. ¿Ya? Por lo ujú. tanto, es un tratado que ¿dónde crea perdieron? Sí, ahí, todo ahí un volvimos. estatuto No, jurídico. lo último que quedó fue que crea todo un estatuto jurídico. Ahí me parece que la perdimos a Javi. ¿Ustedes ¿Tú te también la fuiste? perdieron? Sí, ahí, Ahí ahí sí, volvimos. ahí sí. No, Ya, lo último súper. que quedó fue que crea todo un estatuto jurídico. Exacto, que es un tratado internacional y por lo tanto, al menos de acuerdo al ordenamiento Un tratado jurídico chileno, los internacional. tratados internacionales tienen su guía dentro de la jerarquía de las leyes. O Ujú. sea, así como ninguna ley inferior puede contravenir No. lo que dispone la Constitución política,
ninguna ley inferior, con rango inferior, puede contravenir lo que establece un tratado Un tratado internacional. internacional. Pero en el caso del 169 de la OIT, que reconoce derechos a los pueblos indígenas y tribales, en el Estado de Chile no se respeta, No. no se reconoce, Ahora no se justamente que aplica mencionas en los eso, procesos judiciales, sí, ni se porque aplica nos quedan en, creo que 5 minutos, en las entonces, personas que em, están en ahora que mencionas prisión. el tema Que de en el la tierra, o caso lo del volvés a pueblo mencionar, mapuche, el como tema de yo que te el decía, mapuche no concibe vivir su vida lejos de está su ligada a la tierra, tierra. O sea, em, un mapuche no concibe la vida Ujú. quería como cerrar también entre cuatro hablando del paredes, trabajo que vos encarcelado. haces con las mujeres Y hortaliceras, Ahora justamente que mencionas que eso, bueno, nos comentaste, sí, nos adelantaste en la parte de porque nos producción, quedan creo también que cinco sufrió minutos, entonces una ahora que violencia mencionas el tema interseccional de muy la tierra, o lo intensa. volvés a mencionar, el tema de que el Quería mapuche que no me concibe contaras, vivir como para terminar, lejos de al su menos tierra, en una em, nota tal vez un poco más me positiva gustaría como de la cerrar resistencia de también estas hablando del mujeres, trabajo que vos eh, haces con las y mujeres tu experiencia con hortaliceras, ellas, que bueno, nos comentaste, y nos desde el punto de vista adelantaste en la personal parte de también tuyo, producción que ¿no? habían Porque sufrido trabajás a la par em, con ellas, entonces una está bueno violencia como interseccional muy también darle un cierre intensa. más, tal vez, personal Y quería que me a este contaras, tema. como para terminar, al menos, no sé, en una nota tal vez un poco más positiva de la resistencia de estas mujeres, eh, y tu experiencia con ellas, y desde el punto de vista personal también tuyo, ¿no? Porque trabajás a la par con ellas, entonces está bueno como también darle un cierre más, tal vez, personal a ese tema. Sí, y bueno, y lo voy a ligar también con el feminismo. Eh, Como decía, la lucha, la resistencia mapuche tiene que ver con en el fondo, luchar por la vida. Ya los mapuches son defensores de la vida porque son defensores de la tierra. Y el feminismo lo que plantea es justamente eh, luchar por la sostenibilidad de la vida, que se ha visto obviamente afectada y de forma muy terrible por el capitalismo. O sea, cuando nos planteamos desde la vereda anticapitalista es justamente por eso, ¿ya? Y, eh, y en el caso de las mujeres hortaliceras, ellas son mujeres mapuche que lo que hacen es, de acuerdo a sus formas tradicionales, A cultivar venderlas, la tierra. claro. Los espacios donde ellas viven son porciones de tierra no muy extensas y ellas cultivan su huerta, sus verduras, flores, Ujú. etcétera, y todos los días vienen del campo a la ciudad, al centro de Temuco, a A comercializar sus venderlas, productos. claro. Esta es una actividad que han hecho por años, de generación en generación. Ellos Extinguido. traspasan este Sí. conocimiento, en donde son todos productos orgánicos, en donde no se ocupa nada Ujú. químico. Aparte de eso, tienen un Ujú. rol muy importante porque ellas además defienden la soberanía alimentaria desde que defienden, hacen la curatoría de semillas. Ujú. Ellas mantienen semillas que de otra forma se hubiesen perdido, semillas Extinguido. originarias, Sí. semillas que no son intervenidas genéticamente, a través del trasquintu, que es como el trueque. Ellas hacen Ujú. intercambio de semillas y Increíble. así, ¿verdad? Mantienen este círculo en su economía de subsistencia y en sus formas circulares de la vida, de concebir la Ujú. vida. Ujú. Entonces, este trabajo maravilloso que hacen estas mujeres Ah, que nos traen, tenemos el privilegio de poder ir a la calle aquí a unas cuadras y comprar verdura fresca que la sacaron a las 5 de la mañana y a las 9 de Increíble. las 10 la están vendiendo en la calle y que tú todos los días tienes verdura fresca. Bueno, estas mujeres son fuertemente violentadas porque son consideradas comercio ambulante. Ellas no son Ah. comerciantes ambulantes. ¿Ya? El alcalde de Temuco, Miguel Becker, un ujú. colono alemán, hijo de colonos alemanes, racista terrible, las desconoce que es una actividad que se realiza hace mucho tiempo. No hay nadie de acá que no conozca las hortaliceras. O sea, yo, mi madre, mi abuela, ¿verdad? Todas conocemos a las hortaliceras porque son parte de la ciudad. Ujú. Y lo que han tratado de hacer es sacarlas porque están en el centro, porque son consideradas comercio ambulante y no son consideradas, que lo que ellas hacen es una actividad económica de subsistencia tradicional, ancestral, y encontramos casos como el de la familia Millanao, en donde está una abuela,
una madre y una nieta ejerciendo esta actividad. O sea, tenemos una señora, Emelina Camil, que tiene cerca de 80 años, tenemos a sus hijas, que varias de sus hijas trabajan, y tenemos también a sus nietas que también ejercen esta actividad. Es una actividad maravillosa, un traspaso de conocimiento hermoso, pero por ser mujeres pobres y mapuche, son reprimidas por fuerzas especiales, mojadas, gaseadas, detenidas. En este momento estamos con una querella, porque aparte de eso, la última detención que sufrieron después de la cuarentena, también sufrieron violencia sexual en las ¿Y eso comisarías, también donde estás fueron haciendo desde tu obligadas a trabajo en el desnudarse. estudio jurídico o Entonces, lo el haces caso es como muy, muy parte de tu crítico, activismo el que personal? sufren estas mujeres. Y bueno, parte de mi trabajo de activismo Y feminista y con enfoque de ya derechos tenemos que ir cerrando humanos porque es si no Instagram justamente nos va a cortar el acompañarlas vivo. y trabajar con ellas y Pero bueno, visibilizar quería también agradecerte su enormemente por este situación, no tiempo solo y a nivel además nacional, por toda la sino que también dedicación que le diste a internacional. la producción. ¿Y eso también estás haciendo desde tu Creo que fue como trabajo una en el estudio de las jurídico o lo personas que haces más como parte de tu atención le No, activismo puso a las personal? preguntas parte de mi y a la activismo administración del personal. tiempo y Ujú, a todo, así que de verdad le perfecto. agradecemos. Se nota Y la pasión ya tenemos que ir cerrando y la porque si no vocación que Instagram tenés nos va a por cortar esto, el por este tema vivo. en particular. Pero bueno, quería Queremos agradecerte decirles a los que nos enormemente por están este viendo tiempo y que este además por vivo toda la va a quedar dedicación que le diste a la grabado producción. en Creo la que fue página de como una de YouTube las de La Lógica del Encuentro, que también te invitamos, todo, así que de Javi, verdad te a agradecemos. suscribirte Se y a nota compartirla la con pasión tus redes. y la vocación que eh, tenés por esto, por este tema en y particular. también decirte, bueno, que a Queremos todos los que decirles a nos los están que nos viendo, a están todas las viendo personas, que que este La Lógica vivo del va a Encuentro quedar tiene grabado un blog em, que está en en la página WordPress de y siempre YouTube de la invitamos a las Lógica del personas Encuentro, que que tan también te amablemente invitamos, nos dan una hora de su Javi, tiempo a para hacer el vivo, suscribirte y a a compartirla que tengan la posibilidad con de tus publicar una redes. columna y escribir. em, Sí, y, entonces después y ya también te también vamos a decirte, pasar bueno, que la a todos más o los que nos menos ya están la tenés viendo, a creo que todas en las el email, personas, pero que en estás la Lógica invitada a del Encuentro escribir tiene cuando un blog quieras, todas las veces que que quieras, está sobre en todo los temas que WordPress y quieras. siempre invitamos a las em, personas que y te tan agradecemos amablemente nos dan muchísimo. una Y hora de su bueno, tiempo para ya hacer un estaremos en vivo, contacto a para que tengan la las posibilidad partes de 2 publicar 3 y una 4 columna y escribir. o las que Buenísimo. sean. Sí, entonces Tal después vez, ya si también te Dios vamos a quiere, pasar con la personas de la información. Bueno, ya la comunidad, tenés creo que en el email, pero estás para que sea invitada a también en escribir primera persona, ¿no? El cuando relato. quieras, todas las veces que quieras, sobre todo los temas que quieras. Eh, y te agradecemos muchísimo. Y bueno, ya no, estaremos en contacto para las partes 2 3 y 4 o las que sean. Tal vez, si Dios quiere, con personas de la comunidad, para que En sea también en primera Uruguay. persona, Muchas ¿no? El gracias, relato. Javi. La lucha Sí, de continúa, todas así que maneras, gracias y Chaltumay, muchas buenas gracias noches para por todos este y todas. espacio, por la invitación y cuando quieran. Oye, yo tengo acá hartas redes, así que también las pongo a disposición para poder visibilizar esto